partimos entonces con el tema cumple con tu asignación. Preciosos, la vida en el Señor es una vida emocionante. Y no digo que es emocionante solo porque Dios interviene en nuestras emociones. La Biblia nos habla de que en el momento de encontrarnos con Él es la intervención del cielo, es la intervención del Dios creador del universo, quien ha tocado nuestra puerta y quien nos ha introducido en su persona. El hecho de que Él nos introduce en su persona, a eso se le llama la gran salvación. ¿Y por qué es gran salvación? No es gran salvación solo por el lugar feo de donde Él nos sacó. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay ninguna persona que pueda ser verdaderamente salva si antes por el Espíritu Santo no ha sido convicta de su total degradación por no conocer al Señor. Cuando uno es convicto por el Espíritu Santo, es convencido de que está totalmente perdido y que no hay posibilidad de mejora a no ser que seamos sacados de la condición de donde estamos y seamos puestos en Cristo. El ser puestos en Cristo significa que entramos en la gran salvación. El autor al libro de los Hebreos dice: no descuiden esta gran salvación. ¿Por qué? Porque la gran salvación, vuelvo a decir, no es simplemente grande por causa del lugar feo de donde Dios nos sacó, sino por causa de la persona en donde Él nos introdujo. Nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos vaya revelando cada día más quién es este Dios todopoderoso que nos ha abrazado, el único y sabio Dios, el creador del universo, el que se manifestó en la persona de Jesucristo y que por la obra poderosa del Espíritu Santo, Cristo nos está siendo revelado, y cuando vamos conociendo a Cristo, vamos conociendo al Padre. La gran salvación, de alguna manera la podemos saber, el ir conociendo su gloria. Los que caminaron con Cristo dijeron: y vimos su gloria. Y la palabra de Dios habla de que lo que el Señor se propone en nosotros es cada día revelarnos su gloria. Sabemos tan poco de eso porque no es algo que lo puede inventar el hombre. No está almacenado en alguna parte en nuestra mente, porque esto no es algo que podamos inventar nosotros. Es Dios el Todopoderoso, el Creador, quien ha tenido a bien por pura gracia brindarse y manifestarse en nosotros. A esta gran salvación también se le llama Jesucristo. Jesucristo es el que nos da la vida, pero esta gran salvación también se le llama el conocer a Dios. El Señor Jesucristo, cuando quiso definir la vida eterna, dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida, para que tengan vida eterna, y en esto consiste la vida eterna. Y una vez más habla de la gran salvación, dice: en que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Nosotros podemos conocer muchas de las cosas de acá, pero nuestro verdadero llamado es a entrar en el Espíritu para conocerlo a Él. Cuando miramos las Escrituras tenemos ciertos pantallazos de cómo puede ser. Dice que los seres espirituales, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, dice que hay ángeles que están diciendo continuamente: Santo, 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 Santo. Nosotros que venimos de una raza caída, ¿qué sabemos de eso? Necesitamos simplemente la intervención del Dios Todopoderoso para ir palpando eso que no era afín a nuestra naturaleza. Dios cambió nuestro corazón, Dios puso un espíritu nuevo dentro de nosotros, y ese espíritu nuevo se ha hecho morada del Dios Todopoderoso. Ahora, el hecho que se diga santo
no es que haya un Dios egoísta que quiera escuchar solo la palabra santo. Para eso, de más hubiese hecho una computadora cósmica para que continuamente, una IA, para que continuamente le esté diciendo santo. Pero en realidad, que como les digo que es como un pantallazo, es simplemente que tenemos acceso al continuo asombro que tienen estos seres que a veces pueden ver un poquito, quizás más que nosotros. Nuestra vida en el Señor es un llamado a un continuo asombro. Te encuentras con hombres en la Biblia que en algún momento dicen: de oídas, Señor, yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora, cuando tú tienes acceso y empezamos a tener acceso a Dios y a conocer su voluntad, a conocer lo que Él quiere en la tierra a través de nosotros, su iglesia, vemos que la visión central de Dios para con nosotros es Cristo. En segundo lugar, la visión central de Dios para con nosotros es la iglesia. Y en tercer lugar, es el avance de su reino en la tierra a través de nosotros. Escúcheme, por favor. Lo que estoy diciendo es que la visión central de Dios es que Cristo sea en nosotros vida. Lo que el Padre siempre ha querido es que nosotros podamos recibir la vida que se perdió en el huerto del Edén. Cuando el hombre en el huerto del Edén pecó, lo que perdió fue la vida de Dios. La vida de Dios se nos ha manifestado en Cristo. Por eso el Señor viene. La diferencia, la gran diferencia entre cualquier otra religión y Cristo es que las demás religiones te hablan del Dios externo, fuera de ellos. Pero nosotros hablamos del Cristo en nosotros. El Cristo que nos introdujo en Él y que Él se introdujo en nosotros. Cristo para nosotros. Fíjese, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Pablo insiste y dice que para nosotros experimentar a Cristo tiene que ver con que lo tomemos a Él como vida. O sea, Dios me cambió la vida. De hecho, Cristo es nuestra vida. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Cristo, vuestra vida, no dice mi vida, sino cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Seremos un reflejo de su gloria. Fuimos creados para contener a Dios, pero como resultante también para expresarlo. Eso es maravilloso. Cristo, nuestra vida, se manifieste. Cristo nos redimió a fin de infundirse en nosotros, de impartirse en nosotros, de forjarse en cada uno de nosotros. Eso es maravilloso. Lo segundo, para Pablo, una persona debía recibir a Cristo como su vida, pero luego debía tomar la iglesia como su vivir. Una persona que recibía a Cristo se entendía de inmediato que era insertada a la vida de la iglesia, que la iglesia en totalidad, el conjunto de los nacidos de nuevo, contenían a Dios. Por lo tanto, el participar de la iglesia del Señor era participar del cuerpo de Cristo. Más bien, cuando él comprende el inicio de su comprensión sobre esta verdad, fue cuando él perseguía a los cristianos para matarlos, y de repente tiene una experiencia sobrenatural. Una luz más fuerte que la luz del sol viene sobre él. Él cae del caballo, seguramente iba a caballo, cae del caballo y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Ahí Pablo entiende entonces que él nunca pensó que estaba persiguiendo a Cristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué dice eso? Pablo perseguía a la iglesia. Es porque Cristo se había impartido a la iglesia. Pablo estaba persiguiendo a gente que contenían a Cristo también. Eso es muy importante. Y lo tercero que está en el corazón de Dios, que además de que Cristo sea forjado, que además que veamos la iglesia, cierto, como también como el lugar donde nosotros nos desarrollamos, el lugar donde yo miro a mi hermano y sé que mi única ocupación debe ser en la iglesia edificar la iglesia.
que lo que haga, que lo que piense, que lo que quiera hacer, yo lo diga así. ¿Cuánto de lo que voy a hacer, de lo que voy a decir, va a edificar la iglesia? Porque mi vivir es edificar la iglesia. Es edificar la iglesia. El perseguir la iglesia es como autodestruirse. Cuando alguien se come las uñas hasta el final, los psicólogos dicen: te estás autodestruyendo. Por aquí tiene alguno que de repente se autodestruye, ¿no? Y me las dejo crecer y me olvido y me las empiezo. Me dicen: te comes las uñas. En realidad no las como, las parto y las boto. Pero no debo hacerlo. ¿No? Mirar la iglesia, ¿cierto? Pablo se veía como un edificador de la iglesia. Y él quiere que nosotros hagamos lo mismo. Que todo lo que hagamos vaya pensando: mira, lo que voy a hacer va a edificar a mi hermano. Voy a ir a un grupo de conexión porque mi vida edifica a mi hermano. Y yo tengo una gracia y tengo un llamado, y voy a cumplir mi llamado y mi asignación, porque cumplir mi llamado y mi asignación edifica a mi hermano. Y el Señor tiene el anhelo que su iglesia crezca a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo vamos a hacer eso si no es que nosotros nos impartamos en el hermano? ¿Cómo va a suceder eso si tú siempre, si tú no sacas de tu mente a veces algunos paradigmas? Tú dices: no, el único que me puede hablar a mí y bendecir es el pastor. Y ahí te pierdes la riqueza que el Señor tiene en el cuerpo de Cristo. Cada uno tenemos distintas funciones, cada uno tenemos distintas riquezas, cada uno tenemos distintas asignaciones, pero siempre es edificar la iglesia. Cuando la iglesia madura en gozo, en paz, amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, el fruto del Espíritu. Cuando la iglesia se aprecian unos a otros, cuando te alegras por ver al hermano. Así que lo peor que puede pasar, imagínense hoy día cómo el espíritu del anticristo ataca la esencia de lo que tiene que ser la iglesia. La iglesia no es llamada a ser una organización, la iglesia es un organismo. Pero el diablo trabaja continuamente para sembrar en el mundo todo tipo de desintegración. Que se desintegren las familias, que se separen los matrimonios, que vivamos, en vez de tener un hogar en la casa, tengamos una casa tipo restaurante. Así cada uno come a la hora que quiere, nadie saluda a nadie, se levanta a la hora que quiere, no hay organización, no hay reconocimientos de autoridad, nada. Así que todos vivamos así como hacinados, pero no me interesa el otro. Y eso es el espíritu que va en contra del Cristo, en contra de la voluntad de Dios. El espíritu de Caín no puede instalarse en medio de nosotros. Cuando el Señor llamó a Caín, que había matado a su hermano, le dice: ¿dónde está Abel tu hermano? Y la respuesta de Caín fue: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y la respuesta es: sí, eres guarda del hermano. Por eso la Biblia dice que ninguno engañe ni agravie en nada a su hermano, porque Dios es vengador de todo esto. Que ninguno engañe ni agravie en nada a su hermano, porque Dios es vengador de todo eso. ¿Ves? Por eso entonces mi hermano es más que el simpático o el feíto que se sienta al lado mío. Mi hermano es parte esencial de mí. Y cuando la iglesia madura, entonces por ende se hace una iglesia que avance el reino. Porque el Señor quiere que el reino avance mediante esta iglesia que Él tiene en su corazón, ¿no? Ahora quiero llevarles a que veamos rápidamente un pasaje en Isaías 50, verso 4 adelante. Fíjense, porque yo quiero enfatizar ahora el hecho de que el Señor Jesús entendía esto. Él vivió para hacer la voluntad del Padre. Él vino a dar a luz la iglesia, pero Él entendía también que el reino tenía que avanzar. En el corazón del Padre está toda la humanidad, están las naciones de la tierra. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se salven. Y Él entonces sabía que tenía que cumplir lo suyo para luego dar a luz la iglesia. Si Él no iba a la cruz, entonces la iglesia, y no iba a la cruz y resucitaba, la iglesia no venía a evidencia. El Señor sabía que tenía que cumplir un ministerio terrenal, temporal. Cuando estaba en la cruz dijo: consumado es. Cuando dice consumado es, está diciendo
todo mi ministerio temporal, terrenal ha sido hecho. Pero no quiere decir que Él se puso a descansar ahí a la diestra del Padre, mirando ahora cómo nosotros nos morimos. Él sigue administrando los asuntos del universo, como Rey, como el Cristo, como el Señor, como el soberano de los reyes de la tierra, como el sumo sacerdote. Él sigue operando. Pero pensemos un poco cómo Jesús se condujo aquí en la tierra para cumplir su asignación. Porque te voy a decir una cosa: no se avanza el reino si cada uno de nosotros no se compromete con Dios y con su obra. Escúcheme por favor, los cambios que podamos provocar acá no los pueden estar haciendo las mismas cinco personas de siempre. Pero gracias a Dios nosotros podemos decir que para que se lleve adelante un culto a Dios, para que tengamos lo que tenemos, mucha gente se ha hecho dispuesta y disponible para ir adelante. Pero nosotros no remitimos nuestro cristianismo a lo que sucede en medio de nosotros, aun cuando si somos fieles en lo poco, vamos a ser puestos en lo mucho. Sin embargo, nosotros entonces necesitamos entender que cada uno tiene una asignación que cumplir para hacer la diferencia en medio de nosotros aquí en la tierra, y tenemos un llamado y nosotros podemos mirar el llamado del Señor, cómo lo hizo y cómo tenemos que hacerlo nosotros. Mira, dice ahí Jesús, esto lo está escribiendo el profeta Isaías 1500 años antes que Cristo venga a la tierra. El profeta cree que está hablando de él, pero también está hablando de Cristo, porque así es la palabra profética. Y el profeta dice: Jehová el Señor. Se podía ver él, pero aquí ve a Jesús hablando con el Padre. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. ¿Para qué? Para saber hablar palabras al cansado. El Señor es el que me dio lengua de sabios. Pero ¿cómo lo va a hacer el Señor? Él va a despertar mañana tras mañana, va a despertar mi oído para que yo oiga como los sabios. Eso también tiene que ser para nosotros. Es que necesitamos oír. Nosotros no sabemos oír. Estamos continuamente ante una avalancha de información, lleno de ruidos. Ruidos. Y a veces el ruido es que no escuchamos a nadie, ni a nuestra propia esposa, ni a nuestro propio esposo. Los hijos no están oyendo a los padres. El Señor me abrió el oído. Y ahí imagínate todo lo que habla el Padre con el Hijo. Así va a ser tu misión en la tierra. Vas a nacer, vas a crecer hasta los 30 años, va a empezar tu ministerio. Tu ministerio va a durar 3 años y medio. Vas a enseñar los misterios de mi corazón. Vas a mostrar, yo mismo me voy a encarnar, o sea, el Padre, Hijo, Espíritu Santo en ti. Y vamos a abrir el camino para la salvación y redención. Pero la redención incluye ir a la cruz. ¿Sí? Entonces una cosa es que se te diga y la otra es que lo hagas. Jesús tenía que estar dispuesto a cumplir su asignación. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Vengan a mí los que están cansados y cargados, ¿se acuerdan? Dice, va a despertar mañana tras mañana. Él va a despertar mi oído para que oiga como los sabios. Esa es una bendición. Yo no sé oír. Yo digo, enséñame a oírte, Señor. ¿Cuántas cosas han pasado simplemente porque no te he oído? Pero sigue el texto, mira lo que dice, por favor. Jehová el Señor, dice, me abrió el oído. ¡Wow! Cuando hay una bendición sobre ti, Dios me abrió el oído. El rema vino. Y dice, y Dios te explica. ¿Cómo vamos ahí? ¿Estás dispuesto a ofrendarte como una semilla que yo quiero plantar? Sí, Señor. Muy bien. Yo no fui rebelde. Pero esto te va a costar, sí, pero no me voy a volver atrás. ¿Vas a estar dispuesto a pagar el precio? Sí. Ahora el Señor Jesús, mira, yo di mi cuerpo a los heridores. ¿Se acuerdan de esa escena? Cuando lo atrapan. Y alguien, después de haberle dado escupitajos, después de haberlo desnudado, después de haberle puesto una corona de espina y más encima le pegaban, después de haberle dado 30 y 40 azotes menos uno con un látigo que le sacaba la carne. Yo di mi cuerpo a los heridores. Y cuando todo eso estaba pasando, él decía, yo voy a cumplir asignación. Si yo no muero por ellos y resucito, no hay salvación. Y mis mejillas, a los que me mesaban la barba, alguien le tomó la barba, se la tiró, la sacó con carne. No escondí
mi rostro de injurias ni de esputos. Esputos es escupitajos. Siga. Dice, porque el Señor me va a ayudar. Por tanto, yo no me avergoncé de servir al Señor. Por eso puse mi rostro, y esto es, puse mi rostro como un pedernal. Cuando dice poner el rostro como pedernal, es como cuando tú dices ya, basta. Cuando tú dices basta. Cuando tú dices, ahora nadie me saca de acá. Ahora lo voy a hacer sí o sí, cueste lo que cueste. Nadie me va a mover de lo que yo estoy viendo. Necesitamos en este tiempo hombres y mujeres con rostro de pedernal, hombres y mujeres que vean y escuchen el corazón de Dios, hombres y mujeres que quieran que la voluntad de Dios se realice en la tierra, hombres y mujeres que digan, Señor, me pongo de tu parte, hombres y mujeres que estén dispuestos a brindar su vida por la causa, para que la causa del Señor, para que la obra de Dios, para que el reino de Dios venga. Por eso puse mi rostro como de un pedernal, y yo sé que no voy a ser avergonzado. ¿Sabes qué? Lo que yo veo aquí, veo a alguien que definitivamente toma una decisión hay muchos sueños que uno pueda tener, pero el cumplir el propósito, el cumplir la indicación que Dios te ha dado, el cumplir lo que Dios te señala que tú estás llamado a hacer. Yo veo a Jesús diciendo, yo voy a hacer lo mío. La Nueva Traducción Viviente dice, por tanto, he puesto el rostro como una piedra, y agrega, decidido a hacer la voluntad de Dios. Hay un diablo que quiere que tú hagas cualquier cosa menos la voluntad de Dios. Hay mucha gente en las iglesias que quiere que Dios le bendiga, pero no disponerse para hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros leemos Juan 1:11 y vemos que Jesús vino a la tierra, leemos del mismo Jesús que dice, a lo suyo vino. Dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Habla de suyo y de suyos, no es lo mismo. Cuando habla de suyo es cumplir su propósito. Cuando habla de suyo es que Él entendió lo que tenía que hacer y Él vino a hacer lo suyo. Y te quiero decir una cosa, Jesús vino a lo suyo, pero tú y yo vinimos a lo nuestro. Hay uno solo que va a morir y resucitar en la cruz, y fue Jesús. Pero Él a cada uno de nosotros nos llamó porque sabe que somos un diseño especial del Señor, y que Él nos abraza para bendecirnos, pero para que seamos también bendición. Así que lo de Él lo cumplió, pero ahora lo mío tengo que descubrirlo, lo mío tengo que cumplirlo, lo mío tengo que cada vez afinarlo más. Tú y yo tenemos una asignación que cumplir entonces en esta tierra. Por eso Pablo le decía a Timoteo, mira, esto es tan relevante, tu llamado es tan relevante. Tuviste una abuela, Loida, una mamá llamada Eunice, ellos te infundieron, tú tienes una misión, tú tienes una asignación que cumplir. Se te fueron dados dones, fuego, dones mediante la imposición de manos por el presbiterio. Timoteo cumple, y le dice Pablo a Timoteo, ninguno que milita como soldado se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, definitivamente en el reino de Dios no hay ilegalidades. Las ilegalidades no pasan coladas en el reino de Dios. Sí pasan coladas en este mundo. Muchas ilegalidades, gente haciendo fraude, gente robando, gente sobornando, gente malvada, gente impía. Pero el Señor dice, ninguno que milita como soldado, pon tu rostro de pedernal, ninguno que milita como soldado se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. En otras palabras, Timoteo, viniste aquí a cumplir propósito. ¿Sabes, preciosos? Yo hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes les gusta mirar las fotos? Las lindas fotos
Y sabes que a mí me gusta y no me gusta. Me gusta porque recuerdo, mira él, oh, mira ella, oh, mira, no estoy igual, tenía más pelo, oh, no tenía tantas canas, oh, etcétera. Y mira ella, y de repente empieza la otra parte, oye, pero ¿y dónde está él? ¿Y ella? ¿Y este matrimonio y sus hijos? Eso es lo triste de las fotos. Hay muchísimos amigos que ya no corren la carrera. Hay muchísimos amigos que desistieron. ¿Será que no tenían la revelación? ¿Será que no fueron por más? Y como yo les digo, hay tres cosas importantes. Ahora no tengo pantalla, tienes que, no hay aquí, no sé qué pasó, pero el corte también nos afectó eso. Tres cosas importantes que acontecen o tendrá que acontecer en cada uno de ustedes. Escúchame, tres cosas importantes que acontecen o tendrán que acontecer en cada uno de ustedes. La primera es, lo digo rápido, lo he repetido muchas veces desde este lugar, es cuando tú naces a esta vida. Cuando tú naces a esta vida, eso sucedió, fue importante, ¿no? Ahí naciste con un diseño genético divino dentro de ti. Un diseño, y naciste con dones, con habilidades, con talentos, con capacidades. Naciste con un temperamento y con varias características que te hacen una persona única. Eres único porque tus huellas digitales lo demuestran. Eres único porque el iris de tus ojos lo demuestra, porque el tono de tu voz lo demuestra, porque el código genético lo demuestra. Es extraordinario. Eres único. 5.000 millones de personas en el planeta Tierra, nadie exactamente idéntico a ti. Eres único. Eres único. Lo segundo más importante es que toda persona, para entrar al reino de Dios y para tener la gran salvación, tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que tener un encuentro real con Jesucristo. Usted tiene que arrepentirse de usted mismo. Usted tiene que arrepentirse de vivir a su manera. Usted tiene que hastiarse de sus pecados. Usted tiene que entrar en temor de saber que si usted muere sin haber entregado su vida a Cristo, irá a la eternidad sin Dios. Usted tiene que saber que todo el movimiento cósmico de Dios, todo el movimiento histórico, todo lo que sucedió y se te ha anunciado desde que naciste, que Cristo vino, que Él es el Salvador del mundo, que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por ti. A ti te ha sido notificada la posibilidad de entrar por la puerta, pero tú tienes que entrar o rechazar. El hombre no se va a condenar porque cometió muchos pecados o pocos pecados. El hombre se condenará porque muy bien puede estar en Adán o está en Cristo. Pablo dijo: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. El día entonces en que naces de nuevo es el gran día del gran milagro, el primer día de tu nueva vida. Nunca olvidaré el día que, teniendo 16 años, estando totalmente perdido, mi vida hecho un desastre, lleno de amargura, de soledad, de mucho miedo, de vacíos, de ignorancia, de heridas, el Señor un día escuché el Evangelio. Él se me manifestó a mi vida, me llamó, me dijo que me amaba, y ese día yo dije: Señor, abro mi corazón a ti. Si eres real, si de verdad es verdad esto que estoy escuchando, tómame, cámbiame, sálvame. Ese día fue el primer día de mi nueva vida. Y ese día ha cambiado totalmente mi vida. De haber tenido un destino, a lo mejor, como muchos amigos con los que yo me rodeé, muertos, encarcelados, locos, hoy día formo parte de la iglesia del Señor, y hoy día creo que cada día aporto con un granito de arena para hacer la diferencia en esta tierra. Pero ¿sabes qué? Cuando uno nace de nuevo, tú tienes que venir tal como eres, porque Dios te amó de tal manera que envió a Jesucristo, y Él dijo: el que viene a mí no le echo fuera. Sin embargo, lo tercero que tiene que acontecer, y este es el centro de mi mensaje, es lo más importante que da sentido a que hayas nacido a esta vida y que hayas nacido de nuevo, es cuando tú naces a tu propósito.
Cuando tú despiertas a tu asignación, cuando tú conoces para qué fuiste creado y para qué fuiste salvado, ahí tú te conectas con tu futuro. En ese día, entonces, tú sabes que no solamente Jesús cumplió y puso su rostro como de pedernal, sino que también tienes que ponerlo tú, porque hay un enemigo, el diablo. Te cuento lo siguiente: él no pudo meter la mente de tu madre que te aborte. Por eso que estás acá. Él no pudo evitar que nazcas de nuevo. Por eso que tienes paz con Dios. Pero Él hará todo lo posible por ponerte en un estado de pausa y que te conviertas en un cristiano irrelevante, en una persona que definitivamente escucha pero no hace, no escucha con fe, y tiene un almacén, galpones de bendición dentro, pero simplemente sirve para ir a enriquecer el cementerio. Yo aconsejo a mis hermanos: no vayas a enriquecer el cementerio, rehúsate, libera lo que tienes, ama como tienes que amar, busca a Dios con todo tu corazón, predica el evangelio, disponte en las manos de Dios para que puedas hacer la diferencia. Esto es cumplir asignación, y para eso no tienes que perder el enfoque, porque el diablo hará todo lo posible por ponerte en estado de pausa. Hará todo lo posible por enredarte en relaciones ilícitas. Hará todo lo posible porque, siendo cristiano, te hagas un adicto a la pornografía, te hagas un incrédulo, te hagas un soberbio, te hagas un religioso, te hagas un incoherente y inconsecuente. Él hará todo lo posible para que abraces una causa que no es la causa que Dios te ha encomendado. Lo peor que le pueda pasar a una persona es que tenga éxito en aquello para lo cual Dios no lo ha mandado hacer. Tuve la experiencia de tener una persona que amé mucho y se apartó del Señor. Fue muy doloroso en mi corazón, y en el tiempo me encuentro con otro amigo y le pregunto: ¿y qué de esta persona? Y me dice así: está súper bien. Ahora, esta persona tenía una asignación ministerial, ya no estaba. Y le pregunto a otro cristiano y le digo: ¿qué sabes de él? Me dice: oh, no, me dice, está súper bien. Y le digo: ¿por qué? Me dice: no, está ganando más de un palo. Está súper bien porque está ganando más de $1.000.000. Lo peor que le pueda pasar a una persona es que tenga éxito en aquello que no fue llamado a hacer. Por eso, tú tienes que saber que cuando hay razones por las cuales tienes que cumplir tu asignación, razones muy importantes. Dentro de varias, una es que alguien te necesita. Alguien necesita que estés dispuesto y disponible. Mira, el misionero que vino de Estados Unidos a una ciudad llamada Arica, que lo hayan tomado de una iglesia central, vino por 5 días en una campaña evangelística, formando un equipo, y toman a ese misionero y lo hayan mandado a una pequeña capillita del Cerro de la Cruz donde habían 11 personas. Ese hombre se dispuso simplemente a dejar su tierra, se dispuso simplemente que lo tomen de una reunión grande y lo manden a una iglesita chiquitita. Él nunca se imaginó que por haber tenido esa actitud, un jovencito de 16 años, perdone que sea autorreferente, escuchó el evangelio, nació de nuevo y quedó plantado en el reino de Dios para dar fruto. Por esa razón alguien te necesita. Yo lo necesitaba a ese hombre. No puedo creer lo que haya venido solo por mí. Seguramente que sí. Seguramente que sí, porque nadie más se convirtió en esa campaña, por lo menos en Arica. Vino por mí. Alguien te necesita. A Moisés se le necesitó como líder de los hijos de Israel.
A David lo necesitaron los israelitas para derrotar a Goliat. Noemí necesitó de Ruth. Faraón necesitaba de un José para descifrar sus sueños. Dios te planeó, nadie tiene lo que tú portas. Toda persona que Dios creó es una bendición, es una recompensa para alguien. Piensa en esto, es muy importante que comprendas esto, tu valor y cuán significativo eres. Dios te planeó, nadie más puede ser como tú. Alguien necesita exactamente lo que Dios te ha dado a ti. Hay gente que yo nunca voy a llegar a ellos, pero tú sí. Tú no eres necesario para todos, pero alguien está esperando por ti. Alguien está esperando por ti. Si alguien te rechaza, no te preocupes. No has sido asignado a ese. Si otro se ríe de ti, no fuiste asignado a ese. Pero te lo aseguro, alguien está esperando por ti. Alguien va a apreciar tus palabras. A alguien lo vas a impactar. A alguien lo vas a bendecir. Una oración tuya, una invitación, una compañía, como sea, que estés con él, que lo aconsejes, como sea, eso impactará su vida. Así que cumple asignación. Asignación es tarea, es encargo, es misión, es propósito. Todo lo creado contiene un propósito, contiene una instrucción para resolver algún problema específico. Todo. Es interesante que descubras tu asignación, que la descubras. Señor, empieza a mostrarme y empieza a hacer lo que te gusta hacer primero. Yo nunca pensé que iba a estar en esto, pero empecé a servir en lo poco, después en lo otro, después le hablaba a la gente, empecé a orar por los enfermos, a ayudar a los pastores, y hoy día estoy donde estoy. De a poco se fue develando, porque tú no decides tu asignación. Tú no dices, ya señores, desde ahora me unjo apóstol. No, tú no decides tu asignación, solo la descubres. Y empiezas a funcionar y la gente le pone nombre a eso. Dios ha preparado específicamente eventos y situaciones para aquellos que lo aman. La Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Amén. Así que tú puedes ignorar o desconocer tu asignación, pero está sembrada dentro de ti. Si tú observas una semilla, es imposible ver las instrucciones escritas que ella contiene. No podemos explicar cómo una semilla de sandía puede producir más sandías. Sin embargo, no se puede dudar del mandato que traía la semilla. Es como una especie de chip. La instrucción está dentro de ella. No se puede negar. Tú tienes una instrucción. Tú no puedes decir, no, yo no sirvo para nada. No, Señor. Haz lo que tienes que hacer, lo que te gusta hacer, hazlo. Ay, no, que a mí me gusta a veces enseñar, leo bastante, pero no quiero que me digan que no sé, que me estoy candidateando para maestro. Y un montón de excusas para no hacer lo que tienes que hacer. No me quiero acercar al pastor porque me van a decir que soy chupamedia. Quiero decirte una cosa, solamente serás promovido por alguien a quien antes hayas obedecido. Alguien tiene que hablar por ti. Por eso tienes que mostrarte. Porque fíjate que por Josué habló Moisés, por Eliseo habló Elías, por Pablo habló Bernabé, por Tito, por Timoteo, por Filemón habló Pablo, por los discípulos habló Jesús, y por Jesús habló el Padre. Este es mi Hijo amado. Tú pregunta a mi pastor, ¿quién habla por usted? Le voy a decir, más de cerca de 35, un poquito más, que tengo a mi pastor. Cristian Romo se llama mi pastor. Si usted quiere recomendaciones de mí, pregúntele a él. Él habla por mí. La pregunta es, ¿quién habla por ti? No, yo voy nomás, pero yo no tengo pastora. No, yo voy nomás, pero así de lejos. No muy dentro, que no me cocine tanto, ni fuera que no me congele. ¿Quién habla por ti? ¿Quién es tu pastor? ¿Realmente aceptaste que Dios te plantó en esta casa y que vas a florecer en esta casa? ¿O todavía estás en la periferia?
¿O todavía te acomoda que nosotros no pongamos toda la luz encendida para que te escondas en medio de la multitud? Te necesitamos en los grupos de conexión. Te necesitamos que abras tu casa. Necesitamos que entres en los procesos de la escuela ministerial, de pasos, de crecer, de acompañar y luego de dirigir. Son 4 módulos. Ellos son módulos y estás en condiciones de que nos ayudes a llevar, seas un líder de grupo de conexión. Cierro con esto. ¿Sabe? Dentro de todo lo que es creado existe un mandato, un encargo, existe una tarea. Algo dentro de ti quiere resolver un problema. A alguien, a algún lugar, en algún momento. Eso es tu asignación. Conozco una mujer que cuando era joven empezó a ver necesidades en niños. Ella los adoptó con su corazón. Ella se brindó para ellos. Cuando yo la conocí, era mi conversación muy cordial. Y ella me decía, yo tengo varios hijos. Y yo pensé, 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes a lo mejor no es tu marido. No callaba mucho, no, el tema. De a poquito me fui enterando que no eran hijos que habían nacido de su vientre, porque ella no es casada. Eran hijos que nacieron desde su corazón y ella los adoptó. Hoy día están en las universidades, ya salieron, son universitarios, casados. La aman, la visitan. Ha cumplido asignación, marcó las vidas. Tu asignación es algo que solo tú debes discernir mientras estés en la tierra. Nadie más sabe cuál es tu asignación. No es algo que tengas que probarle a nadie. El fruto nomás es la evidencia. Cuando decidieron escoger a 7 servidores, dice él, entre ellos escogieron a Esteban. ¿Se acuerdan en el libro Los Hechos, capítulo 6? No es que se pasó la voz, oye, va a haber escogimiento, ya pónganse las pilas. No. Dice que para que sirvieran a las mesas escogieron a 7. Dice que hombres llenos de sabiduría, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. No es que se pusieron las pilas porque era tiempo de elección. Simplemente hacían lo que hacían y quedó en evidencia el fruto. Punto. Así tiene que ser, brotar. Tu asignación debe ser tu enfoque absoluto. No te salgas de ahí, el diablo va a querer distraerte. El Espíritu Santo te creó. Él decide tu asignación. Yo no sé hacer ninguna otra cosa. Es que nací para esto, o sea, lo que tengo no es mío, es de Dios. Yo digo, si me quedara sin esto tendría que ser locutor de radio. Pero me saldría mal, porque no tendría la unción. Tú tienes la responsabilidad de identificar tu asignación, tu tarea, tu misión, tu encargo y depurarlo. Entonces yo no fui a la universidad, pero aprendí leyendo que no se dice pronunciar, que no se dice pronunciar, que no se dice haiga, sino haya. Que tengo que pronunciar más las eses. País, ustedes, Dios. Pero eso lo he ido aprendiendo y estoy ahí quemándome las pestañas porque soy un que aprendo así, no paro de aprender, pero lo hago para ser más apropiado para el Señor. Para esto tú tienes que la responsabilidad de identificar tu asignación, y esto es muy importante. Tu comunión con el Espíritu Santo es muy importante. La palabra de Dios es el plan maestro para tu asignación. Escuchar a Dios hará que tu asignación sea clara e irrefutable.
Así que cumple con tu asignación. El año 2025 yo espero verte funcionando.